Pues reanudamos esta segunda parte de la edición 721 de Quader en Blanc. Y tenemos el honor de recibir a dos personas que representan a la editorial Igitur. En realidad son los fundadores de la editorial Igitur, que recientemente se ha trasladado a la ciudad de Castellón. Y contamos en el plató con ellos. Son Rosa Lentini Chao. Rosa Lentini Chao, bien hallada, bienvenida. Hola, gracias por estar con nosotros. Y con Ricardo Cano. Ricardo, también bien hallado. Cano Gaviria. Cano Gaviria. Es que hay alguien que se llama Ricardo Cano también y me hace la competencia. Yo me firmo Ricardo Cano Gaviria. Ricardo Cano Gaviria. Bueno, ambos son escritores, aparte de editores, y de la editorial, y luego un poco de ellos también vamos a charlar en los próximos minutos. Ráfaga para ellos y comenzamos la entrevista. Pues pregunta obligada, Rosa, para empezar. Igitur, ¿cuántos años tiene? Porque hablamos de 90 títulos editados, ¿no? Sí, bueno, primero nosotros te tengo que contar un poquito de historias, que nosotros estábamos codirigiendo la revista Hora de Poesía que editaba mi padre, que llegó a los 100 números, empezó en el año 78 y acabó en el 2006. Entonces, bueno, fue una trayectoria bastante larga y entonces a partir de ahí decidimos cerrarlo con el número 100 e iniciar la trayectoria editorial que empezamos en 1997. Entonces sí, empezamos allí en Barcelona en el 97 y llevamos ya 90 títulos publicados. Ricardo, ¿qué criterios a la hora de editar? Bueno, es una buena pregunta porque, como acabo de comentar, reunir 90 libros de poesía yo creo que es una hazaña que se puede hacer muy fácilmente en cualquier lugar de España. Es decir, el hecho no es el número 90, el hecho es que entre esos títulos pues haya una densidad, haya una coherencia, haya una estrategia editorial. Y bueno, en ese sentido pues podemos decir que contamos con 2 premios Nobel, la polaca Wisława Szymborska, tenemos un clásico moderno italiano que es Eugenio Montale, otro premio Nobel. Tenemos una nómina de escritores europeos también importante, poetas alemanes como Peter Hügel, muchos de los cuales hemos rescatado y hemos introducido en el panorama español, que no es por darnos autobombo, pero es una editorial pequeña que muchas veces ante la posibilidad de que tuviésemos que cerrarla, la gente ha reaccionado y dice, por favor no la cerréis porque vuestra editorial, aunque pequeña, ha transformado un poco el panorama de la poesía española. Nosotros hemos introducido, sobre todo Rosa, porque es la que digamos, milita directamente en el terreno poético. Yo no soy poeta, aunque sí he de decir que soy muy aficionado a la teoría poética y a la teoría sobre la poesía, a la crítica de la poesía, porque pienso que los poetas han de ser buenos críticos de poesía, sobre todo si pretenden ser modernos, e incluso los mismos narradores, como lo soy yo, deben tener una cultura poética importante, porque la poesía está presente en muchas cosas, entre ellas en la narrativa. Entonces, en este sentido, pues hemos desarrollado una línea poética que considero que es coherente, que ha abierto, como estaba diciendo, ha ampliado, ha enriquecido el panorama de la poesía en español, entre otras cosas también porque hemos abierto una puerta a la poesía hispanoamericana. Yo soy nacido en Colombia. De este hecho queda la huella en la editorial de haber publicado unos 4 o 5 poetas colombianos
Dos de ellos, dos clásicos colombianos, como son Jorge Gaitán Durán, un poeta casi mitológico en Colombia que murió muy joven, y Fernando Charri Lara, aparte del gran Álvaro Mutis, Premio Cervantes, del cual hemos publicado una antología de ensayos que, por cierto, allanó el terreno, facilitó mucho el terreno para que le concedieran el Premio Cervantes, que eran textos sobre literatura desconocidos en España que revelaban la dimensión crítica de este poeta colombiano. Entonces, hemos ido apuntalando en muchas zonas un catálogo que mira hacia muchos lados y del cual estamos orgullosos. Entonces, claro, con ese catálogo estamos ahora presentes en Castellón a ver qué nuevas puertas podemos abrir. Rosa, ¿cómo es ese traslado? ¿Cómo es esa venida a Castellón? Bueno, ha sido un poco complicada porque nosotros estábamos viviendo en el interior de Cataluña, en un pueblo, digamos, cerrado por montañas, donde nos sentíamos un poquito aislados y además hacía un frío tremendo. Entonces, con la dificultad, digamos, de todo el movimiento social que hay en estos momentos, que es un poco enfrentado, ¿no? Sinceramente. Entonces decidimos venirnos aquí porque ya tenemos una cierta edad y queríamos estar un poco tranquilos y sobre todo seguir trabajando en nuestras cosas, no solo en la editorial, sino sobre todo en nuestras propias cosas, ¿no? Además necesitábamos un lugar que fuera pues, como Castellón, no demasiado alejado, un lugar con todas las facilidades. Y bueno, estamos en el centro, estamos encantados y bueno, estamos intentando empezar una nueva etapa también en la editorial, donde una de las cosas que más nos ha sorprendido es, la verdad, una acogida muy cálida y cariñosa de todas las tertulias literarias y de todos los poetas que hay en Castellón. Lo inminente es la presentación de una obra de Sharon Olds, ¿no? Sí, el martes que viene vamos a presentar en la librería Argot el último título nuestro, que es El salto del ciervo, de Sharon Olds. Este libro es un premio Pulitzer, ganó en el 2013 el premio Pulitzer. Y Sharon Olds creo que es probablemente una de las poetas más, la poeta viva más traducida, o una de las poetas más traducidas en España. Nosotros hemos publicado 2 libros, uno de ellos es este, que es Satán dice. Satán dice fue la introducción en España de la poeta, que es su primer título publicado, del que se ha hecho en Estados Unidos interminables ediciones. Este libro está traducido por nosotros en el año 2001 y después el que vamos a presentar ahora, que es este premio Pulitzer del 2013, está traducido por Joan Margarit y por Eduard Lezcano Margarit. Entonces, bueno... Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Citado a Joan Margarit, vamos... que es una persona... Mi poeta predilecto. Uno de los mejores poetas catalanes, pero además es que es una bellísima persona. Son 2 cosas, ¿no? Y además es una de las personas con quien es más fácil trabajar, porque nosotros siempre en las traducciones siempre miramos, siempre supervisamos las traducciones y no siempre está muy bien aceptado, digamos, por el traductor, pero Joan, sinceramente, es una persona con la que es facilísimo trabajar. Ricardo, alude Rosa al tema de la traducción. Con autores de este peso es fundamental una buena traducción, ¿no? Sí, pero en ese sentido es importante destacar nuestro método de trabajo. Es decir, dicho así, podría pensar el espectador normal que nosotros decidimos traducir un libro, entonces buscamos un traductor. Este método de trabajo, que quizás sigue siendo válido en muchos sitios, no es el que nosotros ponemos en práctica, porque nosotros consideramos la editorial nuestra como una especie de taller literario que hace parte de nuestra propia inquietud como escritores, que digamos que
muchas veces lo que no llega a plasmarse en una iniciativa creativa directa se plasma a través de la incorporación de un autor de otra lengua que nos interesa y que nos enriquece, ¿no? Entonces, en ese sentido, la editorial ha sido un taller y como tal taller tenemos fichados un grupo pequeño de traductores con los cuales estamos en continua relación y en los cuales tenemos absoluta confianza, que muchas veces son ellos mismos los que nos proponen los libros. Porque ellos están también, digamos, en esa relación de taller literario y ellos mismos tienen sus amores literarios. Sin ir más lejos, tenemos a un traductor de origen italiano que se llama Carlos Vitale, que pues, es poeta y a su vez va traduciendo a otros poetas, a los cuales conoce personalmente, y fue con él con el que hicimos uno de los libros más importantes de la editorial, que es la obra completa de Giuseppe Ungaretti, la obra poética completa, que ha sido el libro más importante que hemos publicado en los últimos tiempos. Entonces, esto de alguna manera responde a tu pregunta en el sentido de que si tú confías en un traductor porque tiene una relación amorosa con ese poeta, ya puedes estar tranquilo y no tienes que estar vigilándolo encima y al contrario, trabajas con él y sabes que él las cosas que tú le propongas las va a incorporar y te va a dar las gracias porque hay una labor común, hay una meta común, que es hacer que la traducción sea lo mejor posible. La traducción, lo mejor posible, la verdad es que es fundamental a la hora de acercarnos a la obra de autores de este calado, de este peso. ¿Nos querías, Rosa, recitar algo de Sharon Olds para acercarnos un poco a su poesía, ¿no? Sí, yo te voy a leer el poema que nosotros hemos seleccionado en la parte de atrás, Oda Material, pero esto es solamente un fragmento, entonces lo voy a leer entero. Es bastante... Bueno, ya lo juzgarás. Oda Material. Oh Tul, oh Tafetán, oh Groguén, ahora pelo a vosotras, muchachas, canto a las telas y a la mujer. Mi marido había dicho que probablemente iba a dejarme. No con seguridad, quizás, tal vez, y no tiene nada que ver con ella. Oh raso, oh satén, oh terciopelo, oh jodido terciopelo. El día del baile de la gala de los médicos, la parafernalia anual, el encaje, el tul, dijo que para ella sería difícil verme allí, bailando con él, que si me importaría no asistir. Ya que estuve 30 años dándole mis armas, le entregué las que aún me quedaban, arma, virunque, arpillera, bordados cenicientos. Mientras se ponía el smoking, vi su leve sonrisa presuntuosa en el espejo, mientras se hacía el lazo de la pajarita. Pero después de más de 3 décadas, siempre queda algún afecto por las pequeñas debilidades del otro, y me complació albergar la creencia de que no podía haber ninguna mezquindad entre nosotros. Entre los dos habíamos hecho nuestro matrimonio. Entre los dos lo liquidábamos. Y cuando volvió a casa y se desprendió de su piel, me acosté, lectora, con él, pensando que eso significaba que había regresado, que su cuerpo hablaba por él y que a medida que hablaba sus demonios cantaban desde el suelo la corbata de los amigotes. O seda, o mechón, o capullo robado, es algo que hace nuestra especie, ¿no es así? Tomamos lo que podemos. O de lo contrario habría orugas que conservarían a la gente en lugares donde producir placentas para el uso de las larvas. Habría una vaca que sacaría de nuestros vientres a nuestra nonata descendencia para hacer con ella los zapatos de un ternero. Oh pijamas de conejito de los niños, ama donde seas amada. O pijamas de franela para bebés con una rebanada de pastel de cereza sobre ellos. Ama solo donde seas amada. O traje de recién nacido con un gusano que sonríe sobre el corazón. Está prohibido amar donde no somos amados. Intenso, a la vez que conmovedor. Ricardo, hablabas antes de teoría de la poesía, ¿no? Y hablabas de la importancia
de que el poeta, aparte de calidad, sea moderno. Esa modernidad, ¿cómo se impregna tu poesía de modernidad? ¿Qué es la modernidad en la poesía, si puede explicarse? Hombre, sí, puede sin duda explicarse, porque hay, digamos, en el panorama internacional, pues hay una bibliografía enorme sobre este asunto. Es una bibliografía que yo considero de crucial importancia y que tiene que ser tenida en cuenta por los propios poetas. Es decir, que paradójicamente, es decir, no se puede ser moderno en poesía estando de espaldas a la crítica que ha explicado en qué consiste la modernidad en la poesía. La modernidad en la poesía, para decirlo de una forma muy resumida y mirando al contexto histórico, es una modernidad que se abre entre el siglo XVIII y el XIX con el romanticismo, que sienta las premisas. El romanticismo primordialmente alemán, que fue el gran movimiento romántico que caló hondo en la cultura occidental y que luego, a través de influencias, se fue propagando en toda Europa en una onda expansiva de la que, por cierto, España fue una de las peores situadas en cuanto a la recepción, ¿no? Entonces, en esa modernidad, en el territorio francés, y entonces damos el salto de Alemania a Francia, provocó unos cambios importantes, de los cuales, digamos, el heredero absoluto y el que personificó ese giro copernicano de la poesía en Francia fue Charles Baudelaire, que llevó a cabo en su obra personal algo que habían planteado los teóricos románticos alemanes, que era que el poeta fuese al mismo tiempo poeta y crítico. Crítico en un sentido amplio, en el sentido también de la autocrítica, y de que fuese capaz de introducir en el poema el germen de la crítica de ese mismo poema. El germen de la crítica del poema tiene que estar en el poema. Eso viene del romanticismo alemán. Baudelaire logró encarnar en Francia ese ideal. Y luego ya en una última etapa vino la herencia de Baudelaire. La herencia de Baudelaire que se diseminó básicamente por tres caminos que llevan los nombres de tres poetas herederos de Baudelaire, que fueron Mallarmé, Rimbaud y Verlaine. De esos tres poetas, en la irradiación que luego ejercen fuera de Francia, de esos tres poetas es heredera absoluto el modernismo hispanoamericano. Entonces, claro, así se puede ser moderno, digamos, no perdiendo de vista que la poesía sigue una ramificación y esa ramificación nos condena a tomar postura a favor o en contra, siendo que los que toman postura en contra normalmente quedan orillados, porque no se puede estar en contra de ese árbol de la poesía que crece y tiene un dinamismo interior. Entonces, vamos a ir cerrando porque el tiempo nos oprime, pero no quiero acabar la entrevista sin que hagan ellos una breve reseña, porque ellos son, aparte de editores, son escritores. De hecho, Rosa, dentro de poco presentas en Castellón tu nuevo poemario, ¿no? Sí, el día 7 de marzo presentamos Hermosa Nada. Hermosa Nada. Hermosa Nada, que me ha editado Barleby Editores en Madrid.
y bueno, del que estoy... realmente es un segundo libro que Es saco mejor, con Barleby. perdona, separarse de tu propia editorial, ¿no? Para publicar tu obra. Sí, yo creo que sí, porque de esa modo, además, el propio editor, el otro editor, digamos, tiene una mirada también crítica sobre el libro. De hecho, yo los dos últimos libros, es decir, tanto Tuvimos como Hermosa Nada, que forman son dos títulos de una trilogía. Los he sacado en Barleby, aunque toda mi poesía reunida las he sacado en Barcelona en otra editorial que se llama Animal Sospechoso. ¿no? Pero bueno, aparte de lo mío, digamos, nosotros vamos a presentar el martes que viene, el 19, este último título de Sharon Olds. Yo quisiera hablar solamente un segundo de Sharon. Sharon tiene el privilegio de ser una poeta que de alguna manera no está impregnando su poesía de su historia personal, aunque digamos el yo poético está muy presente, sino que ella lo que hace es convertirse en cronista de una historia. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista del testigo, del testimonio, ella convierte, digamos, todo lo que sea personal en algo tan importante, tan profundo, que lo extralimita y lo convierte en algo universal. Esto es lo que realmente, digamos, me ha llamado a mí la atención desde que conocí el primer libro, el primer poema de Sharon Olds, Satán dice, que es espectacular también. Yo la recomiendo encarecidamente porque la verdad es que, aparte de que es una bellísima persona, es una de las poetas que yo diría que está más cerca de su propia alma. Es decir, ella sabe explicar muy bien. Esto es nada más, este libro son 49 poemas de cerca de 200 que ella estuvo escribiendo, digamos, a lo largo de una dura separación de un matrimonio de más de 30 años, donde el marido la deja por una mujer más joven de su propia profesión, y entonces ella tiene que asimilar, sobre todo con una responsabilidad y con una imparcialidad y con esa especie de mirada de cronista, todo lo que significa, digamos, los primeros tiempos de esa separación tremenda. La poesía como terapia también. En cierto modo, sí. Nos brinda un espacio de consuelo la poesía, sí. Rosa vendrá pronto, te lo vamos a pedir, Encantada. Cuando se acerque la presentación de tu poemario aquí a Quader en Blanc. Y quiero cerrar la entrevista haciendo una breve reseña, que él haga un auto. Ya sé que es difícil, pero Ricardo, que nos hables un poco de tu papel como escritor, narrador, ensayista. Cuéntanos un poco, incluso una obra relacionada con Mario Vargas Llosa, ¿no? También me habías contado. Sí, no, es un libro de juventud, escrito a los 22 o 23 años, en pleno auge, en plena efervescencia del boom. Yo tuve el privilegio de estar en Barcelona viviendo en esa época y tuve acceso, pues, no diría al taller literario, estábamos hablando en ese momento, pero sí a la intimidad de Vargas Llosa y de García Márquez, en la época en que ellos eran amigos, ¿no? Pero para mí es un poco... Yo voy a escribir ahora, después de muchos años, toda mi experiencia en Barcelona en esa época. Voy a plasmarla en un libro, digamos, de cierto contenido autobiográfico, pero quiero subrayar que yo como autor, pues, desde un comienzo me he colocado un poco en las antípodas del boom. Es decir, cuando el boom estaba en plena efervescencia, yo ya estaba mirando hacia otro lado. Es más o menos la línea que he desarrollado, lo cual explica que pues, haya sido un recorrido difícil, porque escribir a la sombra de estos gigantes literarios y con un presupuesto poético diferente, pues realmente es una tarea muy ardua, muy ardua. Entonces, bueno, pero en cualquier caso he logrado hacer un recorrido pequeño, yo diría que modesto, pero es mi recorrido y es un recorrido distinto, porque ahora cuando empiezan a plantearse los escritores de mi generación que no pueden pasarse la vida hablando del boom intentando imitar a García Márquez, a Vargas Llosa, a Cortázar, pues es cuando realmente se ha visto
lo que traía cada uno en su morral. Y se está viendo que la mayoría, si no imitaban, eran incapaces de hacer nada. Yo desde hace mucho tiempo que no estoy imitando y he podido, yo diría, hacer poca cosa, pero en cualquier caso es algo diferente. Ricardo, poca cosa, pero que te ha valido un reconocimiento, no querías tú decirlo porque todavía no se te ha entregado, pero que ya es oficial, doctor honoris causa, me decías, ¿no? Por la Universidad de Medellín, sí, de Antioquia. Antioquia, que es la segunda universidad colombiana. Primero está la Nacional de Bogotá y luego la de Antioquia en Medellín. Un honor, ¿no? Me imagino. Bueno, desde luego que es un honor, un poco, no sé si justificado, pero en cualquier caso, yo creo que si hay algo de justicia poética en esta concesión, se debe precisamente a eso que acabo de mencionar, que he sido uno de los pioneros en reivindicar algo nuevo en Colombia, lejos de la literatura del narcotráfico, lejos del boom, lejos de la literatura de la violencia. Y por poner un ejemplo que resulta muy ilustrativo, he sido la primera persona que ha escrito en castellano un libro sobre Walter Benjamin, cuando Walter Benjamin era un desconocido para la mayoría de los intelectuales en España, por ejemplo, aunque ya se habían publicado las traducciones de Jesús Aguirre, pero yo ya decidí escribir un libro sobre Walter Benjamin, lo más cerca que tenía, puesto que yo lo que quería hacer era narrativa, pues era una novela sobre Walter Benjamin, y esa novela pues recibió un premio en España y en este momento ha sido traducida al italiano, al portugués, y en este momento está considerado, bueno, que es el primer libro que se escribió en castellano sobre Walter Benjamin. Esto, que lo hiciera un escritor colombiano, era algo insólito. Un escritor colombiano, cuando todo el mundo estaba haciendo o novelas sobre narcotráfico, o novelas que imitaban a García Márquez, o novelas sobre la terrible violencia que se ha vivido en Colombia. Entonces, en ese sentido, yo creo que he abierto una puerta y hoy, por cierto, la están siguiendo los escritores jóvenes, que ya no escriben sobre lo que escribían nosotros, sino sobre lo que yo decía que había que escribir. Entonces yo creo que esto es de alguna manera como una especie de pequeño reconocimiento de una labor emprendida, digamos, con mucha anticipación, ¿no? Y que a mí me ha reportado capítulos dolorosos, pues porque he estado mucho tiempo solo en este recorrido. Pues Rosa y Ricardo, gracias por venir a Castellón, gracias por traer Igitur a Castellón, muchos éxitos. Gracias. Y aquí sabéis que tenéis vuestra casa. Pues muchas Rosa, gracias. aquí te espero pronto. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Un honor teneros aquí. Gracias. Despedimos a nuestros invitados, nos vamos con nada más y nada menos que Patricia Petitbon. Estará el 22 de febrero en el Auditorio de Castellón. Canta como Los Ángeles, canta así de bien, la flauta mágica de Mozart. Schmerzen,
Pues hoy nuestra sección de poesía la llena una amiga nuestra. Ha venido al programa en más de una ocasión. Iris Almenara nos recita titulares de su espectáculo Sin anestesia. Jennifer, María Pilar, Paz, Dolores, Nerea, Sara, Doris, Carmen, María José, Soledad, Francisca, Raquel, Magdalena, Nuria, Alicia, Judith, Leire, Alba, Jessica, Eva, Elena, Ana, Alicia, Andrea, Diana, Laura. Asesinada cuando salía de casa, en el portal. Asesinada en el comedor. Asesinada en la habitación. Asesinada un jueves, domingo, lunes, miércoles. Asesinada a las 4:30 en el garaje con arma blanca. Asesinada hoy, 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 hoy. Una mujer ha sido asesinada. Hoy, a las 7 menos 10, a las 4:30, a las 3:20. Hoy. Tenemos otros ovarios muertos, otra mujer asesinada, otro dato estadístico. Y no tenemos suficiente sangrado para tanto dolor. Y no tenemos suficiente sangrado para tanto dolor. Y no tenemos suficiente sangrado para tanto dolor. ¿Cuántas os hacen falta para que paren, cesen, clausuren todos los periódicos, todas las noticias, todos los titulares? La Fundación Telefónica ha hecho llegar hasta la Sala de Exposiciones Temporales del Museo de Bellas Artes de Castellón su colección Destacados, con obras de importantísimos artistas, como van a ver, como el mismísimo Picasso, por ejemplo. Pues con imágenes de lo que es esta muestra y además con las palabras del comisariado de esta exposición, les dejamos en los próximos minutos Arte, por tanto, en Quader en Blanc.
Hace unos años se decidió formar una comisión de la que formaban parte pues, María Corral, Simón Marchán, José Luis Brea, Irma Aristizábal y yo mismo, y esta comisión decidió reunir en torno a la obra de Juan Gris una colección de pinturas del entorno cubista, que dialogaran con las obras de Juan Gris y que mostraran el cubismo en su diversidad y en su complejidad. En esta nueva presentación partimos como siempre de la fenêtre colline, de la ventana delante de las colinas, para ejemplificar cómo el cubismo dura mucho más tiempo de lo que habitualmente se dice. Es una obra de 1923, el cubismo no termina en 1914. También en esta obra Juan Gris se relaciona con el color y con las formas de carácter significativo. Juan Gris explota en esta obra las rimas plásticas, la relación entre la pintura y la poesía, la relación entre el universo parisino y las lejanas rimas plásticas de la escultura mochica. Planteado esto, nos interesa ver la colección cubista en esta era de las transformaciones de todo tipo en la sociedad europea. Es la concepción del cuadro que parte de lo abstracto para llegar a lo concreto, lo que une al cubismo con la era de las transformaciones, con la era del desarrollo tecnológico. A partir de ahí relacionamos la obra de Juan Gris con los cubistas argentinos y pasamos a un segundo capítulo en la que intentamos poner de manifiesto la existencia de un segundo cubismo en el que Juan Gris es la figura central y en el que pertenecen al mismo tiempo Glés, Metzanger, Maria Blanchard, André Lot, Valmier, toda una serie de pintores que pasan a formular una segunda vida del cubismo. A partir de ahí reflexionamos de nuevo sobre las identidades del cubismo en las obras de Juan Gris y en un tercer capítulo titulado Geografía de lo moderno hablamos de la relación de Juan Gris y de la expansión del cubismo a otros moldes y sobre todo de más relaciones de la obra de Juan Gris con artistas latinoamericanos, especialmente con Rafael Barradas y con Joaquín Torres García, quien en el universalismo constructivo dejó claro en el capítulo dedicado a Juan Gris que para él Juan Gris era el punto referente del universalismo constructivo que tenía que dar origen a un nuevo arte latinoamericano. La exposición se completa en la medida de lo posible con referencias de tipos diversos. Tenemos publicaciones de la época, los primeros textos sobre el cubismo que le dan al cubismo la complejidad que nosotros planteamos que tiene. También repasamos la relación entre Juan Gris y Vicente Huidobro, mostrando cartas inéditas de Gris a Huidobro, en las que Gris establece principios de su poética, de su pensamiento político, de su relación con España, de su situación personal. Acabo de recibir creación y te envío 1000 gracias y otras tantas felicitaciones. Está muy Planteamos bien, también la teoría crítica de Albert Glés a través de sus publicaciones. Abundamos en la relación de Juan Gris con Gertrude Stein porque creemos que intervino Gertrude Stein en un momento decisivo para consagrar la figura de Juan Gris y ofrecemos también un material inédito a propósito de un texto de Ramón Gómez de la Serna dedicado a Juan Gris que explicita el enorme interés del escritor madrileño por el pintor y el conocimiento que existió entre ambos desde hace tiempo. Vamos, como siempre, con nuestra sección de recomendaciones literarias, hoy de la editorial Destino y de la mano de la librería Argot.
de las tormentas tristes, respuestas de los meses del año, instantes del blanco de las paredes, estrellas, estrellas, estrellas cargadas de ti en diciembre. People always tell me I've got a vivid imagination, and I guess I can see why. I mean, all you have to do is look through my sketchbooks. So that's why people always go on about my amazing imagination. And whenever they do, I just smile. It's far easier than telling the truth. I only ever draw things that I've actually seen. Nobody knows the real me, not even me. Falleció hace 10 años, pero el Museo de Bellas Artes de Castellón, a través del Instituto Valenciano de Cultura, rinde homenaje al gran artista Josep Guinovart. Parte de su obra se expone en el Museo de Castellón. Vemos un reportaje sobre la misma exposición. Pues el lunes, dentro del ciclo precisamente organizado por el Ayuntamiento de Castellón, los lunes concierto, nuestro amigo el cantautor Artur Álvarez rinde homenaje a grandes poetas del siglo XX y que siguen en la actualidad pegando fuerte. Con la música de Artur Álvarez les dejamos en los próximos minutos. Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada
Ella, com s'ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan en la llar cremaven només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre. Tots junts despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comedians. Vent que en el seu murmuri sembla parlar, mou el món i en gràcia li veus ballar. I amb ell l'escenari de la meva llar. Mar safata de plata, mar infernal, és un temperament natural. Poc o res, costa ser un mes. De sol, espiga i desig són les mans, els meus cabells de neureka. Amb la camisa bruta i en lloc d'un somriure una mena de carassa. Com no imaginar-te, com no recordar-te, fa tot just 2 anys. Quan eres la princesa de la boca vermella, quan tenies encara eixe estil de fer-me mal. Ara és massa tard, princesa. Busca't un altre gos que en lladre, princesa. Ara és massa tard, princesa. Busca't un altre gos que en lladre, princesa. Cerramos esta edición 721 de Quader en Blanc. Lo hacemos con Jerónimo Uribe, con un vídeo muy divertido del artista mexicano afincado en Castellón, Jerónimo Uribe. Gracias por estar ahí siguiendo la programación de TV4 y en especial la cultura aquí en Quader en Blanc. Gracias a todos ustedes y gracias también a nuestros invitados, invitadas y a los técnicos que nos ayudan a hacer esto cada día mejor. Hasta la próxima semana. Les dejamos con unas bellas imágenes de cierre. Que lo pasen muy bien y que la vida les sea culturalmente provechosa. Gracias.